Buenos días, mis amados hermanos, familia Emanuel, a todos los que se conectan, amigos, familiares. Le damos la bienvenida a este devocional, contentos de poder estar con ustedes y vamos a empezar honrando a nuestro Dios como siempre lo hacemos, orando para que Él dirija y se glorifique a través de su palabra. Vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tus bondades, por lo que haces cada día en nuestras vidas, porque aún en medio de las pruebas, de las circunstancias, podemos ver tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas que se están conectando, que están viendo esta transmisión. Enviamos una palabra de vida, de fortaleza, una palabra de bendición para cada uno de ellos. Dios mío, para que tú te glorifiques por medio de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Dios, en sus corazones, entrónate, tú, mi Dios, y que seas tú, Señor, mostrándoles cada día el camino hacia lo que deben ellos hacer, Señor. Dale sabiduría, Señor, dales entendimiento, Señor, dales esa paz, Señor, que solo tu voluntad puede darnos en nuestros corazones. Gracias, Señor, te pedimos por sus familias, por sus hogares, te pedimos por sus trabajos, Señor, te pedimos por su salud de cada uno de mis hermanos que están ahí. Te pedimos, Señor, que tú bendigas todo lo que ellos hacen. Desde acá, Señor, unidos juntos contigo, mi Dios, orando. Gracias, Señor, por este tiempo que es de bendición. Y desde ya te damos la gloria y honra porque tú te glorificas y hablas, Señor, a tus hijos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos los que están ahí Buenos conectados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si vamos a realizar este pequeño devocional? Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, hasta el versículo 42. Y la palabra de Dios dice así, vamos a ver todos con nuestra Biblia, que siempre tenemos que tener ahí para poder leer la palabra. Y dice así: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Cuando leemos estos versículos, a simple vista, podemos ver la importancia de estar cerca al Señor Jesús. Cuando leemos capítulos anteriores, encontramos que el Señor Jesús está hablando sobre el servicio. Él está enseñando sobre el buen samaritano. Sin embargo, en este versículo 38 encontramos que el Señor Jesús está camino hacia una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1, encontramos que esta mujer llamada Marta y su hermana María son hermanas de Lázaro. Y todos sabemos que Lázaro era pues un amigo muy querido por el Señor Jesús, ¿no? Entonces lo que podemos comprender o entender es que posiblemente el Señor Jesús esporádicamente visitara a esta familia, esta aldea. Entonces dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y en este pequeño versículo podemos sacar una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué hace usted cuando escucha que el Evangelio ha llegado a su ciudad? Que el Evangelio ha llegado a su nación, que el Evangelio ha llegado a su casa, que el Evangelio está tocando la puerta de su corazón, la puerta de su vida, la puerta de su hogar, de su matrimonio, de su trabajo. ¿Cuál es la decisión que se toma?
lo deja, lo recibe o le cierra la puerta. Pues en esta historia, esta mujer llamada Marta decidió abrirle la puerta al Señor Jesús. Y obviamente sabemos que el Señor Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos, los 12 discípulos. Entonces en el versículo 39 dice así la palabra de Dios. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Esta mención que hace la Biblia cuando dice que estaba sentada a los pies de Jesús, esta característica era característica de un discípulo cuando era instruido, formado, adoctrinado, enseñado por un rabino, maestro. Cuando usted lee la historia del apóstol Pablo, usted va a encontrar que el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y todos sabemos que Gamaliel era un erudito de aquel entonces. Cuando leemos acá en el versículo 39 que María estaba sentada a los pies de Jesús, es porque María había decidido ser instruida. Y sabemos por la historia de los evangelios que cuando el Señor Jesús entraba a un lugar o iba a un lugar, siempre tenía una historia, una parábola para compartir, un mensaje de salvación para sanar, para liberar, para restaurar. Entonces dice que la hermana María se sentó a los pies del Señor Jesús y oía la palabra de Dios. Oía la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando leemos estos dos versículos, encontramos lo siguiente. Encontramos que Marta, en primer lugar, es una mujer que sirve al Señor Jesús. Es una mujer preocupada por el servicio, por un servicio excelente, por dar un buen servicio al Señor Jesús. Pero también encontramos que Marta es una persona con un carácter un poco difícil. Sigmund Freud habla sobre los 4 temperamentos y él dice que existen 4 temperamentos: sanguíneos, melancólicos, flemáticos y coléricos. Probablemente Marta tendría el carácter colérico. ¿Por qué? Porque ella se acerca donde el Señor Jesús y le reclama. ¿Y qué le reclama? Le reclama el hecho de que su hermana no le ayude. Y esto es algo que pasa normalmente en una familia. Hermanos que sienten celos por sus hermanos, que sienten envidia porque de repente el menor tiene ciertos privilegios, no privilegios, sino ciertas, de repente, ¿cómo decirlo? De repente cierto cuidado, ¿no? Y en este caso encontramos que María, no es que el Señor Jesús tenga un cuidado especial por ella, pero lo que encontramos es que María se preocupa más por oír la palabra de Dios que por afanarse en los quehaceres de la casa. Ahora, ¿lo que Marta estaba haciendo en la casa de servir era malo? Según el contexto, no. ¿Por qué? Porque cuando un invitado llegaba a tu casa, una forma de honrar su presencia era atenderlos. Entonces lo que Marta hacía en aquel entonces hacia el Señor Jesús y a sus discípulos estaba perfecto. Noten que el Señor Jesús no le discrimina, no le llama la atención, no le dice: María se ha sentado acá y tú estás preocupada. No, no les dice eso. Noten que el Señor Jesús responde o habla después de la queja de Marta. Después que Marta se queja, el Señor Jesús habla. ¿Y qué es lo que le dice? Marta, Marta, preocupada, ¿verdad?
Le dice, afanada y turbada estás. Estas dos palabras son interesantes. Y acá surge otra pregunta. ¿Qué es lo que tenía afanada y turbada a Marta realmente? ¿Era el trabajo? ¿Era el servicio? ¿Qué era lo que realmente tenía afanada y turbada a Marta? La palabra afanada en el griego significa merignao, que quiere decir preocuparse, afligirse o tener ansiedad. Y la palabra turbada, del griego turbazo, miren lo que significa la palabra turbazo. Quiere decir alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. ¿Qué quiere decir? Que Marta estaba alterada emocionalmente. Emocionalmente ella estaba alterada. Su ansiedad se producía producto de que en ella se había alterado sus emociones. Pero la pregunta sigue dando vueltas. ¿Pero qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que produjo que ella estuviera en este estado? Y la respuesta está en el versículo 40. Cuando leemos en otras versiones, por ejemplo, vamos al texto griego, vamos a algunas otras versiones, la King James o la nueva versión internacional, o Dios habla hoy, o la versión de las Américas, encontramos en el versículo 40 lo siguiente: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. ¿Sabe cuál era el problema de Marta? ¿Dónde radicaba el problema de Marta? No radicaba en el servicio. El problema de Marta radicaba en que ella pensaba que nadie se preocupaba por ella. Ella tenía en su mente que el servicio que ella hacía, nadie se preocupaba. Y que nadie la tenía en cuenta, que nadie tomaba en cuenta lo que ella estaba haciendo. Incluso ni siquiera el Señor Jesús, porque a él le reclamó y prácticamente le echó la culpa. Le dijo: el hecho que tú has venido ha hecho de que mi hermana me deje de ayudar y ahora está acá sentada contigo. Marta posiblemente creía en su mente, y esto es algo peligroso. Esto es algo peligroso cuando uno sirve al Señor Jesús, cuando uno se deja turbar. Turbar también quiere decir agitar, alborotar, conmover. Cuando uno deja que sus emociones sean agitadas, sean movidas, cuando nuestros pensamientos son removidos por el enemigo, entonces empezamos a creer que nuestro servicio a Dios, nuestro servicio al Señor Jesús, no es agradable para el Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le tenía a Marta en ese meollo, en ese afán. Eso es lo que a ella lo tenía así. Sin embargo, dice el versículo 42, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesús no está diciendo que el servicio de Marta sea malo, pero probablemente el oír la palabra de Dios, el estar cerca del Señor Jesús, el escuchar sus enseñanzas, el estar cara a cara con Él, en cada momento, buscarlo a Él, en cada instante de tu vida o de mi vida o de la vida de María, era mejor que servir de la manera como lo estaba haciendo Marta, afanada y turbada. Podemos servir a Dios, pero ¿de qué sirve servir al Señor, valga la redundancia, con un corazón turbado, con un corazón lleno de envidia, con un corazón celoso? No sirve de nada, no tiene sentido. Pero acercarnos a Dios con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, nos va a ayudar a poder ejercer un servicio con mayor excelencia.
Yo le aseguro que esta mujer llamada María, después de oír lo que no le sería quitado jamás, ¿qué no le sería quitado? La palabra, porque la palabra produce vida en el ser humano. Amén. Note usted la diferencia entre Marta y María. Marta está afanada, aunque está en el lugar donde está el Señor, ella está afanada sirviendo, preocupada por atenderlo, por quedar bien. Pero María está calmada. A pesar que hay movimiento, María está tranquila. ¿Por qué? Porque el hecho de escuchar la palabra trae paz a su alma. Amén. Y yo creo que si Marta hubiera de repente se hubiera tomado un tiempo para escuchar al Señor Jesús, su servicio hubiera sido un servicio distinto, diferente. Hubiera sido un servicio Con un corazón con limpio. con un corazón limpio, con un corazón restaurado, sin afán, sin perturbación, sin afligirse, sin preocuparse. Un servicio sin ansiedad. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, en esta mañana, lo que el Señor Jesús quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a servirle sin afán, sin preocupación, sin afligirnos, sin molestarnos, sin que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sean alborotados, sean agitados por el enemigo. Sin que pensemos de que el hecho de que sirvamos a Dios no tiene un valor. Pues para Dios sí tiene un valor. Para Dios sí tiene un valor. Pero es necesario, como dice la palabra en el versículo 42, elegir la mejor parte, lo que no nos será quitado. Amén. Y eso es estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús y oír su palabra es lo mejor que nosotros podemos tomar para nuestra vida. Si usted en esta mañana se ha conectado por primera vez a este pequeño devocional, permítame decirle que en esta mañana el Señor Jesús está como en esta historia. Está viniendo a tocar, no una aldea, está tocando la puerta de su corazón. Amén. Y solamente usted tiene la decisión de abrir esa puerta o cerrar esa puerta. En este caso, gracias a que esta mujer llamada Marta decidió abrir la puerta de su casa, la salvación vino para ese hogar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una pequeña oración por aquellas personas que por primera vez se conectan en esta mañana? Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te pedimos a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando la mente y el corazón de tus hijos, Señor. Que tú quites el afán y la preocupación, la ansiedad, Señor, así como lo hiciste con Marta, Señor. Quita tú la preocupación y el afán, Señor. Quita esos pensamientos que nos hacen pensar que nuestro servicio, Señor, que nuestro servicio no tiene sentido, que nuestro servicio no vale la pena, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser servidores como lo es Marta, pero también a ser, Padre Santo, oidores, como lo es, Padre Santo, María, Señor. Y no solamente oidores, sino a ser hacedores de tu palabra, Señor. En esta hora, bendito Dios, permítenos una vez más acercarnos a ti y poder estar a tus pies todos los días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por esas personas que en esta mañana se han conectado, Señor. Y si tú estás ahí y has tomado la decisión de abrirle tu corazón al Señor Jesús, yo te pido que tú repitas esta oración conmigo en esta mañana. Señor, yo te entrego mi vida, te pido que me perdones. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido que me limpies con la sangre de tu Hijo amado, Señor. Que tú renueves mi mente, mi corazón, que seas el Señor de mi vida, Señor. Y que tú pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, dice la Biblia que has pasado de muerte a vida eterna. Así que, hermanos,
Les damos un fuerte abrazo, que el Señor continúe derramando de sus bendiciones. Amén. Y no nos olvidemos que importante es servir a Dios como servía Marta, pero con el corazón que tenía María. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga. Síganse conectando.